Joaquín Rodríguez obtuvo el título de ingeniero electrónico con especialización en sistemas de embebidos por la Universidad Nacional de Rosario, acá, en 2017. En 2022 completó el máster en visión por computadora en Baybot. En 2023 defendió su tesis doctoral en la Universidad de Borgoña, dentro del equipo Baybot. En 2024 pasó por ser profesor asociado en la Universidad de Borgoña. Su tesis doctoral se centró en la visión por computadora aplicada a la robótica y más específicamente en el uso de cámaras multimodales de color y polarimétricas. Es autor de 2 publicaciones de revistas internacionales. Su interés de investigación incluye la visión multimodal, las aplicaciones de inteligencia artificial en sistemas embebidos y las aplicaciones robóticas. Muchas gracias. Gracias a todos. Como para que no me conocen, bueno, soy Joaquín Rodríguez. Lo que voy a presentarle hoy es está dividido en 2 partes, son como 2 presentaciones, una después de la otra. La primera es la del equipo, donde les voy a presentar los proyectos en los que ya hemos trabajado un poco en los últimos años, y después les voy a presentar ya mis trabajos y un poco más en detalle lo que es la polarización y cómo funciona. Entonces, nuestro equipo se llama Baybot, por Vision for Robotics, y forma parte del equipo más grande que es Imagine Artificial Vision, que está en la Universidad de Borgoña, Europa. Tenemos 2 sitios, uno en Le Creusot y otro en Dijon. Y el nuestro es un equipo bastante dinámico que tiene, por historia, mucha colaboración con las empresas. Entonces, los proyectos que hacemos, en realidad, tienen una aplicación, una contraparte en lo que se hace en una empresa. 2 ejes principales trabajamos, una parte de la parte de percepción y visión por computadora, donde trabajamos todas las tareas que son localización, mapeo, estimación de trayectoria y reconocimiento de objetos y obstáculos. Y para hacer eso utilizamos sistemas de visión no convencionales, que después combinados en sistemas multimodales, que pueden ser con polarización, multiespectrales, profundidad y polarimétricas. Y estos sistemas de visión nos permiten analizar la escena y también hacer la reconstrucción de esa escena en 3 dimensiones, ¿sí? Lo necesitamos para la tarea. El segundo eje es toda la parte que es robótica. Entonces trabajamos con el tipo de robots terrestres, móviles, aéreos, como los drones, y también la parte de manipulación a partir de manipulación táctil. Entonces, este es uno de los primeros trabajos que les presento, el diseño de un sistema de imagen polarimétrica para análisis de superficies complejas. Genéricamente hablando, es un proyecto que se hace estudiar la forma de distintos objetos deformables y detectar las características específicas del objeto, basada en la información principalmente de polarización. Entonces, lo que vemos acá es la reconstrucción de la superficie, y esto es algunos resultados que sean estimación de algunos parámetros, como por ejemplo la forma, la orientación, la circularidad. Y toda esta información se hace a partir del análisis de las primeras 2 componentes de lo que se llama el vector de Stokes, se lo explica más tarde, y a partir de la imagen de lo que se llama el grado de polarización, que mide la proporción de la luz que está polarizada en algún sentido. Y particularmente lo que estamos viendo es el análisis de la forma. Volví a compartir la slide porque no se ven en los pero no estoy seguro que no. Y por lo tanto tenía el link que estaba compartiéndose. A ver. ¿Ahí lo ves o no? Ahí lo anulé. Esto no me sirve. Y esto acá. Enter screen. Y sería esta. A ver. Sí, ahí va. A ver. Sí. Ahí lo veo, eso lo veo. Ahora volver la slide. No, se pausa la. Ahí dice clavó. Sí. A ver, ya sé. Porque por ahí estoy en la misma pantalla. Es por eso que no le gusta. A ver. Esto vamos a hacer. No, aguanta. Aguanta, querida. Y ahora lo que vamos a hacer. Si no compartieron estaban bien. Claro. Joder, mi celular dice. ¿Se están viendo? Yo no lo estoy viendo, pero. Dice Javi que lo está viendo. Bueno, sí. Nada, Seguí, presentá y para nosotros no la vemos, pero queremos que lo. No, poné que es distinto, como estaba antes. Ahí está, ahí se ve, ahí la veo yo. Gracias. Ahí está. Perdón. No pasa nada. Bien. Bueno, entonces acá lo que voy a mostrar es la presentación entera. Perfecto. Ahora sí me se ve ahí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, y esto es lo que está haciendo, lo que estamos viendo acá, el baño de soldadura. Aplicación bien industrial.
El segundo proyecto es una tesis que está ahora en curso. El doctorado tiene que trabajar con la reconstrucción y la manipulación de objetos transparentes. Un problema bastante complejo, por una cuestión de que algunos objetos son frágiles, como el vidrio, pero también son deformables. Y la imagen color sí es transparente porque la luz está pasando a través del objeto. Entonces estamos viendo el fondo y no el objeto en sí. La polarización permite hacer eso, de medir ese tipo de información, y el estudiante utiliza cámaras RGBD y polarización para poder hacer la segmentación y la reconstrucción en 3 dimensiones del objeto, y con eso calcular, resolver el problema de la pose del robot para poder agarrarlo y después manipularlo. Este es un proyecto que acaba de terminar, es una reconstrucción, un sistema de control de soldadura para poder mejorar la calidad de soldadura. Lo que es el UNI, este es un tren rápido, esto es el UNI. Toda la parte de motivación y movimiento sujeción a las vías del tren. Es lo que permite el tren quedarse en el piso, digamos. Y también evitar la transmisión de vibraciones al pasajero y mejorar su experiencia en el tren. Y que pueda andar a 300 km por hora. Entonces, Altos Transport, que está en Le Creusot, son los que hacen eso, una parte. Y el objetivo de la empresa es automatizar el proceso de soldadura. Para tener soldadura de calidad con gran repetitividad. Entonces, lo primero que hacen es una combinación del sistema, un profilómetro, que le permite ver la configuración de la pieza para poder unirlas. Entonces, con distintos parámetros, dependiendo de la distancia entre el objeto, el ángulo, decide la rutina de soldadura, y después, una vez que está soldado, con la inteligencia artificial, identifica la zona de soldadura y pudo calcular un par de puntos característicos que definen la forma principalmente de esa soldadura. Entonces, para que la soldadura sea de calidad, tiene que tener una forma específica. Si no la tiene, vamos a mandar un feedback al robot para que corrija la posición, el ángulo y la velocidad. De esa manera va a poder mejorar la calidad de soldadura y hacer un poco de transferencia de conocimiento del oficio del soldador al robot. Volviendo a la polarización un poco de nuevo, este es un caso de aplicación en robótica móvil, en donde hacemos trabajos de navegación autónoma urbana. Entonces, en este caso, considerando un vehículo con cámaras polarimétricas, trabajamos en la segmentación de los charcos de agua, están acá en la foto, detección de los charcos de agua en el pavimento, mejoramiento de la estimación de la profundidad y de la segmentación sobre superficies que son semi-transparentes o muy reflectivas, como son los vidrios, cuando están en cierto ángulo son muy reflectivas para la cámara. Entonces, con la polarización mejoramos la calidad. Y también en la recalibración de la unidad de inerciales del IMU, porque muy rápidamente el cielo, que lo vemos todo azul, en realidad en términos de polarización no es fijo. Hay un motivo que depende de la posición del sol. Entonces, hay cierta forma de hacer que si analizamos la imagen en 2 posiciones o en 2 momentos del tiempo, podemos estimar la posición del sol y también saber la orientación de la cámara con respecto a ese punto. Entonces tenemos una brújula visual. Después, pasando a la parte de agronomía, un poco de trabajo de robótica móvil, hay 2 proyectos principales. Acá vemos el Summit, con un sistema de riego prototipo. En realidad tiene acá distintos spray para meter productos fitosanitarios, y lo que utiliza solamente es la IMU, la odometría, y un LiDAR que no está horizontal pero está vertical. Unidad 2D. De otra medida que avanza con la odometría y el ICP, hace una construcción 3D, navegación, y además el espacio que tiene lo divide en 4 cuadrantes, que son las distintas alturas de los distintos sprays, y según la densidad de hojas detectadas, va a activar el spray que corresponde para reducir la cantidad de productos fitosanitarios, principalmente los viñedos. Ese trabajo que estamos haciendo. En la zona de Borgoña, obviamente. Después tenemos otro segundo proyecto en donde vamos un poquito más lejos, tenemos un sistema de cámaras y utilizamos un sistema multisensor para analizar e inspeccionar los viñedos. A partir de esa información que podemos tener, las aplicaciones se abren mucho y intentamos responder a los pedidos que nos hacen los agricultores. Entonces, por ejemplo, nos piden tener suficiente información para analizar la efectividad de los sistemas de los productos que protegen las plantas en función del tiempo y en función de las condiciones meteorológicas. También nos piden
que quieren hacer el monitoreo temporal de cada parcela de forma individual, hacer la caracterización de cada línea de planta, cuántas líneas hay, cuántas hojas hay, el estado de las hojas, saber las distintas partes de la planta, el tronco, la hoja, las uvas. Entonces, para poder hacer eso, tenemos dos tipos de robots que lo podemos utilizar, son los robots móviles y los drones. El proyecto, y el video que les voy a mostrar, espero que funcione. ¿Puedo? Es con el robot móvil. Trabajamos con el Minipol Suborgania, con nuestro laboratorio, el DT-Lab, el Instituto Agro de Dijon, y nos permite utilizar las parcelas experimentales para hacer experimentos reales, para hacer eso, los viñedos, y no hacer vínculo, facultad empresa. Entonces, de esa manera, tenemos... se bloqueó ahí, porque yo estoy viendo que avanza, pero no está avanzando, ¿no? A ver. Vamos a anular esta. A ver. Este de acá, es por acá, es por acá. Ah, puede ser internet, el que está jodido. Puede tener que bien. Entonces, ahí tenemos el distinto, lo que pasa el viñedo, el robot con este sistema de cámaras. Tenemos la cámara Kinect 12 en esa época que es RGB, de cualquier cámara RGB funcionaría. Una cámara multifocal. Eso es lo que ven color, el robot. Funciona muy lento, porque también cuando los viñedos, los agricultores van con el tractor, también van lento, no van muy rápido. La diferencia es que el robot móvil, ante cada surco, va a tener estabilidad, por eso que lo vamos a ver un poquito. El tractor anda mucho más rápido. Y esas son las imágenes que puedo recuperar. Color, profundidad, multiespectral, y a partir de multiespectral, el NDVI. Entonces, la tasa de clorofila. Uno de los parámetros, en realidad puedes calcular otros parámetros de clorofila o agrícolas. En esa época vamos a ver eso. Y con toda esa información, podemos hacer un poco la reconstrucción en 3 dimensiones. Podemos hacer la nube de puntos. Después integrar nube de puntos con toda la información de color. Podríamos incluso ir un poquito más lejos. Y cada punto, no solamente en 3D, pero tener información de color, multiespectral. Si hay alguna información respecto al estado de la planta, también lo puedes poner. Entonces, en realidad tenemos un volumen por punto, en el cual puedes tener información que después sirve a tomar decisiones de agricultura. Cuando entregamos todo, tenemos una línea de viñedo. Podemos hacer una versión numérica, una versión en simulación de todo el viñedo y trabajar ya en computador, sin necesidad de ir al campo. Y después agregar un poco de inteligencia artificial para detectar informaciones que sean de interés para el agricultor. Por ejemplo, si podemos detectar todas las uvas, podemos saber cuántas uvas al final vamos a tener al final de temporada y calcular cuánto vino vamos a poder hacer. Si estamos detectando las hojas que están enfermas, porque aparecen como los síntomas aparecen como modificaciones en el estado de la planta, como también puede ser pequeños hongos que aparecen en la superficie de la planta. Detectar dónde está la hoja enferma y atacarla puntualmente. Podemos agarrar y hacer un mapa de enfermedades, podemos saber si hay un foco de epidemia en un lado específico o está un poco por todos lados. Las oportunidades son grandes. Entonces, a ver. Voy a terminar de cargar. Bueno, estamos en esta. ¿Dónde está? Bueno. Este otro trabajo también industrial, cámara solamente RGB, tipo Intel RealSense, sistema de manipulación. Entonces, a una empresa francesa que se llama SPIE, la idea era estimar la pose del robot, estimar la pose del objeto en un ambiente industrial, solamente usando la cámara RGB y información táctil de manipulación. Entonces, sabiendo los puntos de contacto, teniendo una reconstrucción parcial del objeto, con lo que ve la cámara, completar la reconstrucción, saber la forma del objeto para después saber exactamente cómo agarrarlo. Entonces, de esa manera, sí, no necesitamos tener mucha información, separar los objetos están
en back, dispuesto en cualquier posición, el sistema de visión es capaz de reconstruir cada uno y saber dónde agarrarlo. Y este es uno de los últimos trabajos que estamos haciendo, un trabajo con los drones para detectar pequeños animales e insectos. Es un trabajo en colaboración con BioGeosciences, donde la idea es poder modelizar formas de vuelo basado en los tipos de vuelo de los insectos. Entonces, el problema que tiene que resolver acá es que el movimiento de un insecto es casi aleatorio y muy rápido, muy dinámico. Puede cambiar de dirección en cualquier sentido. Entonces, sí se puede modificar la rutina de control y la rutina de detección para poder seguir esos insectos. Entonces, podemos o volar como ellos, si es nuestro objetivo, pero también perseguir algún insecto que pueda ser un problemático para el medio ambiente. Por ejemplo, en Francia, uno de los problemitas, esta es la versión en 3D del verdadero insecto, se llama un abejón asiático. Los abejones asiáticos son una invasión que aparecieron hace varios años y atacan principalmente a la abeja que hace miel. Son depredadores. Entonces, cuando aparece uno, hay que tratar de matar el nido. Y no son fáciles de encontrar. Entonces, si el dron puede detectarlos y puede seguirlos, entonces potencialmente detecta el nido. Este es un trabajo que empezó con máster, ahora está haciendo doctorado el chico, y en este caso lo que hizo es, para mostrar que era posible, imprimió el objeto a detectar. Puedes cambiar la forma, cambiar un poquito, pero la idea es tener un objeto para hacer la prueba. Y este objeto está soldado, atado a un dron más chico, que lo podemos controlar. Entonces se puede mover mucho más rápido. Y la idea es que el otro dron, el más grande, un Parrot, lo pueda seguir siempre guardando una distancia fija. Se mantiene siempre 80 centímetros, entonces no importa dónde está, gira, mueve, avanza, retrocede. Eso es lo que había hecho. Y bueno, para terminar, les menciono que nuestro laboratorio tiene una plataforma tecnológica que se llama PinRock. Decir plataforma tecnológica, en realidad es una etiqueta que le da el Estado francés a ciertas infraestructuras científicas y eso le asegura un cierto financiamiento para poder mantenerlo en estado científico de punta. Digamos. Entonces, estamos financiados desde el 2001 y tenemos financiada la parte visión no convencional en Dijon y la versión robótica y captores en Le Creuset. Eso nos permite seguir avanzando. Bueno, yo tengo los contactos de los distintos responsables. Son el responsable de nuestro equipo de IVAT, Christoph Stolz, y los directores y la directora y el director del laboratorio India. Si les interesa o saber más de algún proyecto o participar en un proyecto, no duden en contactar. Si tienen una pregunta, puedo intentar responder por ahora. Si no, pasa a la segunda parte. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? La calibración, cuando mostrás ahí el multiestructural y la Kinect, ahí, ¿cómo hicieron el tema de calibrar las cámaras? El tema calibración extrínseca. Sí. La calibración extrínseca lo hicieron con la imagen cruda directamente, calibración geométrica. Bien. Entonces tenés una parte que es el procedimiento de la Kinect para calibrar la color con la profundidad. Es un procedimiento de Kinect o ya bien integrado. Y si no, después tenés la color con la multiespectral. Y después si quieres agregar otras cámaras, también haces una a una. Con la multiespectral no tiene ningún problema, digamos. No, porque detecta más o menos en blanco y negro. La imagen es casi en blanco y negro. Sí. Okay. ¿Y a qué frame rate anda la multiespectral? Creo que está alrededor de 30 frames por segundo. La cámara multiespectral es una cámara que tiene el rango para la vegetación, porque había tres posibilidades de cámara. Tenés una para la parte vegetal, una para la parte urbana y otra para la parte industrial, me parece. Entonces, dependiendo de esa, te elige las bandas de frecuencia que puede detectar. Y esta tiene 8 bandas diferentes de infrarrojo y la pancromática, ¿no? La del medio. Ya tenés 9 imágenes. Es una cámara que te da 1 megapíxel. Entonces, son imágenes bastante chicas. ¿Sí? Había un ejemplo que pusiste con una mano que tenía detección de táctil y después una... ¿Eso tiene algún conocimiento de la cosa manipular o es simplemente por deep learning? Detecta... En este caso, en deep learning.
O sea, Pero está entrenado para hacer tipo de objetos. claro, obviamente se hicieron, porque tenés ya una base de datos de los posibles objetos que vas a encontrar. Ah, Y ya se hicieron algunas pruebas de cómo lo tenés que agarrar. Y entonces con eso hace una parte sin deep learning y la parte de deep learning y la parte de reconstrucción. la parte de deep learning tiene simulación integrada. Como... Ahí ya te puedo responder muy detalle. Te puedo decir que lo hizo es Theo Petillon. Si buscas la tesis, es el nombre de la tesis. Entonces se puede encontrar en internet. Ese tipo de detalle. Si estamos bien, pasamos a la segunda parte. Por el momento te ayudo la presentación, ¿va bien? Up. Entonces, esta la cierro. Y acá voy a separar para el cielo. A ver. Vamos a separarlo de acá. Vamos a separarlo como presentador. Bueno, y me faltaría acá. Sí. Esta, entonces voy a presentar esta. Ahí se ve. Bueno, entonces, como dije antes, lo que vamos a presentar ahora es mi trabajo de tesis en el dominio de la polarización de la luz y todos los temas con los que voy a estar trabajando en los próximos años, si el tiempo y el dinero me lo permite. Entonces, voy a empezar la introducción. ¿Por qué habría que utilizar la polarización en la visión por computadora? Y después les explico un poco cómo se forman esas imágenes polarimétricas y algunos puntos importantes a tener en cuenta sobre este tipo de modalidad. Luego mis trabajos y al final las perspectivas de esos trabajos. Entonces, en varias aplicaciones de la visión por computadora encontramos que la información del color no es suficiente para resolver algunas tareas. Por ejemplo, la segmentación, en la clasificación o la estimación de profundidad. Esos temas ya fueron estudiados, funcionan en muchos casos, pero en algunos casos, incluso con inteligencia artificial, no podemos resolver bien esas tareas. Entonces, uno de esos casos podría ser debido a la falta de textura. Cuando tenemos una falta de textura y utilizamos solamente el color, entonces, si queremos hacer la reconstrucción de la forma por Deep Learning o algún algoritmo clásico, seguramente toda la parte blanca del trailer, del camión, no la vamos a poder reconstruir porque no tenemos textura, no tenemos puntos distintos para poder hacer la correspondencia entre varias imágenes. Entonces, seguramente ahí la reconstrucción no va a ser buena. En otra cosa que podemos encontrar son lo que llaman las reflexiones fantasma o las falsas imágenes. Entonces, superficies que parecen espejo, lo que van a hacer, van a crear una foto de un ambiente que no es real. Y se llama el color, lo está basando en la textura, entonces los puntos característicos acá y los puntos característicos acá se parecen. Entonces vamos a reconstruir un objeto que en realidad no está ahí. La superficie tendría que ser plana. Y vamos a encontrar que va a haber problemas. O si no, si mostramos una foto de la escena y una foto y la escena real, puede ser que la detección por textura falle y diga que en la foto hay distintos objetos, pero en realidad es solamente una foto. De la misma manera, los objetos transparentes y semitransparentes, incluso nosotros tenemos problemas. Si tenemos un vídeo súper limpio, a veces nos chocamos la cara, nos vemos mal. Entonces en la cámara también tiene el mismo problema. Pues la información que ve es la reflexión de la luz. Si es transparente, la luz pasa a través, refleja sobre otro objeto y vuelve. Entonces no lo vemos. Si utilizamos otro tipo de sensores, por ejemplo RGB, LIDAR, también son elementos activos, pero están basados sobre la reflexión. Entonces la luz no es reflejada sobre ese objeto, la detección es mala, no es fiable. En la literatura vamos a encontrar varios algoritmos que ya trabajan con la polarización. Ahí me adelanté. Vamos a encontrar varios algoritmos en los que los algoritmos están basados en la forma en cómo el humano percibe el ambiente. Los humanoides hoy en día, los ojos, estereovisión, pero en realidad no hay ninguna razón que nos obligue a poner esas restricciones a nuestro sistema de visión. Hoy en día la tecnología nos permite hacer sensores que miden cosas que son capaces de ver en otras frecuencias, en varias frecuencias, incluso algunas que no vemos, y también otras características de la luz que tampoco nuestro cuerpo no es sensible. Y es por eso que en esta
presentación me voy a focalizar solamente sobre la parte de la polarización de la luz, que es una de las cosas que no vemos. Unas pocas personas en el mundo son capaces de percibirla, pero no son tan conscientes de eso. Si no, podemos ver el camarón de mantis o la abeja, utilizan la polarización para ver y navegar o comunicarse. Entonces, para entender la polarización hay que hablar de onda electromagnética. Materia electrónica muy complicada para nosotros. La luz de una onda electromagnética es una onda que se va a propagar en el espacio tridimensional. Entonces, hay tres propiedades que vamos a tener en esta onda. La frecuencia, define el color. La amplitud, define la intensidad. Y también la forma en la que se mueve mientras se propaga. Esa forma de moverse es lo que llamamos polarización, esta de polarización. Y la onda depende del modelo, pero en realidad lo que llamamos onda de la luz es en realidad la forma dibujada por el vector del campo eléctrico a cada posición del espacio y a cada instante de tiempo. Entonces, esto es la representación de la onda electromagnética, o sea, campo magnético, campo eléctrico. Y la altura define intensidad. Tenemos la longitud de onda, define el color. Y también, en este caso, la luz se está moviendo siempre conteniendo un plano. Un cambio. Entonces decimos que una luz, en este caso, es polarizada al 100% y además polarizada linealmente, porque está conteniendo un plano. En esta animación, un poco más interesante, tenemos una onda que no está polarizada porque se mueve en todas las direcciones en forma aleatoria, no tiene una preferencia, no tiene una forma definida de moverse. Y lo que tengo acá es lo que llamamos un filtro de polarización lineal. Entonces, la luz polarizada entra. Y luego vemos que siempre sale contenido en plano. Si giro el filtro, esta es la orientación del filtro. Si giro el filtro así, entonces voy a cambiar la orientación de la onda de salida. Matemáticamente hablando, la polarización hay muchas formas de modelarla. Bueno, muchas, hay dos al menos. Vamos a utilizar esta, la que se llama el vector de Stokes. El vector de Stokes tiene 4 componentes. La primera es la cantidad total de luz recibida, polarizada, ¿no? El segundo indicador son la cantidad, la proporción de esta luz polarizada linealmente. Y la tercera es la que dice la que está polarizada circularmente. O sea, porque la luz puede contraerse en un plano, pero también puede escribir un círculo. Que gira a la derecha o que gira a la izquierda. Principio del cine 3D. Para pensar. Entonces, una de las cosas a notar en muchos casos es que la luz generada en forma natural, no la generada artificialmente, generalmente es lineal. O la tercera componente es casi así. Y además, el estado de polarización lo vamos a definir con dos variables. Phi y rho. Ángulo de polarización, o sea, la orientación mayoritaria de la orientación predominante de la onda, por más que sea una elipse, la elipse está orientada en un cierto ángulo, ese es el ángulo de polarización. Y el grado de polarización, o sea, la proporción de esta luz que está polarizada. 0 a 100%. Una ventaja de este modelo y de cómo funciona la polarización es que el efecto de un filtro lo podemos modelar con una matriz. La matriz va a cambiar dependiendo del filtro, no es siempre de esta forma. Entonces, si tenemos una luz que entra a nuestro filtro, tiene un vector de Stokes S1. Bueno, S de entrada. Lo multiplicas por esta matriz y lo que obtenés como resultado es el vector de Stokes de la luz de salida. Y este caso es un filtro lineal, como el que mostré antes, y la orientación del filtro con respecto a la diferencia es θ. Eso se llama la matriz del vector. En otro caso, para medir el estado de polarización, un sistema de medición indirecta que vamos a utilizar es una cámara que tiene como esta forma. Una microlente, una parte sensible y los filtros de polarización. En el caso mío, utilizo color y polarización. Una célula de medición tiene 4x4 píxeles. Entonces, cada píxel tiene encima un filtro de color y un filtro de polarización. Y la orientación de estos filtros son 0, 45, 90 y 135. Siempre en un sentido. Y los colores están dispuestos según la matriz de Bayer para poder recuperar el color con algoritmos ya conocidos. Entonces, cada bloque del mismo color, de 2x2, nos permite calcular un vector de Stokes porque el vector de Stokes depende de la frecuencia.
Y la matriz que me permite hacer eso, que me vincula estos con intensidad medida, esta matriz. Si resolvemos este sistema de ecuaciones por un sistema en el sentido de mínimo cuadrado, obtenemos esto. Obviamente, como podéis imaginarse, esto es cierto solamente si los filtros están exactamente a esta orientación. Todos sabemos, siempre hay un error de alineamiento, siempre hay un error de posicionamiento, error de fabricación. Y además vamos a tener un error adicional porque estamos utilizando, no el sensor directo, pero estamos utilizando una lente perspectiva. Entonces, eso introduce el error de medida también. Y vamos a ver que es por esa razón que necesitamos calibrar el sensor. Para poner la matemática un poco visual, esto es lo que nos da la cámara. Una cámara normal nos da esto. La cámara de polarización color es lo que me dio exactamente también. La ventaja de utilizar este sistema, ya no estoy como la Kinect o la multispectral que necesito calibrar dos sistemas de medida. Por definición, ya están alineadas. Esta es la imagen de grado de polarización, donde rojo es muy polarizado, verde amarillo 50%, azul oscuro es 0%. Es la paleta que se llama Shell. Y esta es una paleta circular porque el ángulo de polarización es circular, o sea, tiene un periodo de 180 grados, no de 360. Y el rojo es 0 grados. El verde amarillo, el verde es, voy a anotar por acá, 60 grados el verde y 120 grados el azul. Y después 180 vuelve a rojo. Analizando estas imágenes podemos ver dos cosas características. Una, los parabrisas reflejan mucho la polarización. Y que las orientaciones de distintas paredes son más o menos uniformes porque son superficies planas. Vamos a ver un poquito por qué. Con respecto a la física de este fenómeno, de lo que llamamos polarización, la reflexión de la luz es polarizada. Cuando la reflexión de la luz es especular es lo que sería una reflexión tipo un espejo. O sea, un rayo entra y un rayo sale. En ese caso hay un solo ángulo de visión que depende del material, para el cual la luz está polarizada al 100%. No, bueno, esto. Respecto al Sol con respecto a la cámara. Este ángulo se llama el ángulo de Brewster. Depende del material, no depende de otra propiedad. Los modelos de Fresnel, voy a verlo después, relacionan el vector, el campo normal, el campo vectorial normal a la superficie con la polarización de la luz. Hay un vínculo entre la física y la forma. Y finalmente, el estado de polarización y el vector normal están vinculados a través de un parámetro que se llama el índice de refracción, y ese parámetro depende del material, del cual está hecho el objeto, y del color de la luz. Porque depende de la frecuencia, porque es como la variable de que está vinculada al campo eléctrico, no me acuerdo cómo, el mu. Bueno, es uno de los parámetros que depende de la frecuencia. Con respecto al modelo de Fresnel, estas son la nomenclatura. El ángulo de polarización del phi, el grado de polarización del rho. Después tenemos el ángulo del vector normal, lo único que definimos es la dirección. El tamaño del vector no nos interesa. Entonces necesitamos solamente dos ángulos. El ángulo azimutal y el ángulo cenital. Y después tenemos el índice de reflexión que se llama eta. ¿Cómo está vinculada la física con la geometría? Bueno, el ángulo azimutal está vinculado al ángulo de polarización, pero con la antigüedad de pi, siempre. O sea, si tenemos un ángulo de polarización alfa, phi, perdón, el ángulo geométrico es phi o es phi más pi. No lo sabemos. Y parecido para la reflexión especular, pero en este caso es más o menos pi sobre 2. Y el ángulo cenital está vinculado al grado de polarización para la reflexión difusa, de esta manera. Esta es la reflexión difusa. Y esta es la reflexión especular, y acá está el ángulo de Brewster en el pico. El ángulo cenital es único, con el ángulo de polarización hay un ángulo de cenital, en este caso siempre hay dos. Excepto en Brewster.
Y esto es lo que pasa. Cuando digo difusa es que algo entra, sobrepasa una subcapa del material, entra adentro, empieza a reflejar los átomos y después sale. Y cuando sale va en todas las direcciones, está un poco polarizada, pero sale en todas las direcciones con la misma intensidad. Eso es difusa. Y la intensidad depende del ángulo de incidencia. Si estoy acá es el mínimo, si estoy acá es el máximo. Y después la especular, uno llega, por lo tanto sale. En este caso hay reflexión y refracción. Esto es lo que vemos y es por eso que podemos calcular el ángulo de clase. Si tenemos un poco de conocimiento de la forma o del entorno y utilizamos la información de polarización de este objeto, puedo obtener un mapa de profundidad, oscuro, lejos, blanco, cerca, o lo que llama el campo vectorial normal a la superficie. Y acá tienen la esfera basada en los colores de la orientación. Esto no utiliza deep learning, este artículo. Bueno, ahora voy a explicar un poco lo que hice durante mi trabajo de tesis. Como dije antes, para tener una buena medida correcta y mejorar la reconstrucción al final, necesitamos que el sistema esté calibrado, porque hay errores inherentes al captor y inherentes a la lente. En la literatura encontramos algunos métodos, por ejemplo, la mayoría utilizan esta configuración, imágenes, y de alguna manera medimos estos otros parámetros. Y lo que nos sale es la matriz para calibrar las medidas. Pero esto se puede hacer con mucho equipamiento, en condiciones de laboratorio, súper estrictos, para tener ciertos resultados. Lo que hicimos nosotros es agregar estos dos módulos que nos permiten estimar los parámetros que antes se estimaban con un equipo. Y de esa manera no tenemos necesidad de tener equipo especial y de condiciones de muy laboratorio. Se lo puedo hacer en una sala un poquito oscura y listo. La configuración es mínima, necesitamos la cámara, un filtro y una luz. Nada más. Y no necesitamos saber nada sobre la luz. Lo único que necesitamos ver es que no sea monocromo. Tiene que tener un poquito de cada frecuencia. Azul, verde y rojo. Si tenemos eso, podemos reducir el tiempo de ejecución y de procedimiento de la calibración. Y esto es lo que se ve. Espero que esto me ayude un poquito. Si ven en la esquina está un poquito más oscura. Si lo vemos de arriba es como una especie de parábola. Y este es el efecto de viñetado que aparece cuando usamos una lente. O sea, la luz demora más tiempo en llegar a los bordes que llegar al centro, entonces hay una atenuación. Cuando lo calibramos, obtenemos una superficie mucho más plana. Acá tenemos la dirección estándar antes y después de la calibración. Entonces la imagen es mucho más uniforme. Esta es la imagen del ángulo. Tenemos las cuatro esquinas que tienen dos azules, dos verdes, amarillos. Y después tenemos una imagen más o menos uniforme, la imagen de que parecen colores muy distintos. Si nos fijamos dónde estamos, no estamos muy lejos, en realidad es casi plano. Y este efecto es el viñetado, pero es debido al hecho de usar la teoría perspectiva. La idea que estamos cambiando el ángulo, en los bordes se cambia el ángulo visto del filtro con respecto a la luz. Entonces, como una ganancia simple, no lo podemos corregir eso. Y esta es la corrección del ángulo, del grado de polarización, pero un poco más sutil la corrección. Si vemos acá los cambios son sutiles, me parece que no damos mucho. Y depende de la lente. Una lente más fisheye producirá un efecto mucho más grave. Entonces, estos resultados mejoran las mediciones al final con respecto a un sistema no calibrado y además la configuración basada en calibración es mínima. Luz, filtro y cámara. Nada más. El sistema sensor lente es calibrado como un todo, porque el otro sistema calibra el sensor por un lado y después no dicen nada que es lo que pasa cuando agregamos una lente. Entonces es un tema ese. Entonces, los resultados que obtenemos también son comparables a los obtenidos por esos sistemas más complejos. Y además, después de calibrarlo, ya podemos usar directamente la cámara. Otro trabajo, más tirando a la programación, es un software que está basado en ROS 1 y que nos permite trabajar con estas cámaras polarimétricas. Es un programa que incluye varias funcionalidades y además la estructura del código me permite agregar nuevos modelos de cámara con pocos cambios. La única modificación que hay que hacer es el código mínimo para poder recuperar la imagen en cruda del sensor. Después de eso, el software que se encarga. El software incluye obviamente una interfaz gráfica,
podemos cambiar los parámetros de adquisición de la cámara, podemos usar el algoritmo de calibración y además tenemos algunos algoritmos implementados, como por ejemplo el que nos permite sacar las reflexiones especulares. Los que tienen costumbre de ir a casamiento al mediodía, ven más o menos un fotógrafo que está girando adelante un filtro. Ese es un filtro de polarización. Y lo único que está haciendo es borrando la reflexión especular que viene en los vidrios o de lugares importantes que genera un cambio, un high dynamic range, que hace que la imagen, o sea, las personas están muy oscuras, o si la ponemos bien a las personas, hay una esquina que está súper brillante. Usando el filtro. Con esta cámara podemos hacer eso offline. El fotógrafo lo hace online, en el mismo... No, el software lo hago online, lo puedo hacer después de tomar la foto. En otro caso, una vez la foto tomada, no la puedo modificar. Bueno, como parte del trabajo de tesis también incluye un capítulo en el cual describo todas las consideraciones a tener en cuenta para usar bien la imagen de polarización. Hacer el algoritmo que se llama Shape from Polarization. Y el algoritmo que permite estimar la forma, que sería el campo normal a la superficie, del objeto observado. En la explicación escribo las consideraciones a tener en cuenta, las distintas correcciones que hay que hacer, y hice pruebas con una superficie plana y evalué la influencia del algoritmo de calibración en una aplicación práctica. Se utilizó la cámara de polarización con la lente de perspectiva, o sea, hay un problema de fisheye, una distorsión de barrel. Entonces hice calibración geométrica, calibración de la media polarización, agarré varias superficies planas de un solo material, le pegué un Oruco tag para identificar puntos de la superficie y voy a estimar un vector normal a la superficie que utilizo como referencia, una máscara para identificar qué píxeles pertenecen a la superficie de interés para poder calcular la métrica de forma automática. Y aquí está el resultado. A gran escala no parece haber gran diferencia. En realidad es porque en el centro no hay, el sensor es bueno así. Entonces la lente no tiene mucho efecto. Pero cuando sacamos los bordes, que es donde aparecía el viñetado, ahí la corrección empieza a ser un poco más abrupta y vemos que empieza a ser un poco más uniforme la medición. Entonces, en realidad, la calibración hace algo, funciona, es necesaria, y más o menos corrige un error del 10% en la medida. Eso es lo que hicimos en los resultados. Y concluimos que la calibración es necesaria, obviamente, que observamos que el experimento hay un error bastante grande al final, al margen de que haya una calibración, hay un error grande en la estimación y no tenemos una certitud en dónde está el problema. Uno de los problemas puede ser el error, porque la polarización, cuando vemos el cálculo, estamos haciendo una derivada de intensidades que tiene el ruido. Entonces, derivada del ruido, aumenta el ruido. Normal que haya error. Por otro lado, puede haber que haya un índice de reflexión incorrecto, porque en realidad no lo conocemos con certitud. En algunos materiales está medido, pero en forma genérica no lo conocemos para el material que estamos viendo. Entonces, si ponemos un valor incorrecto, hay un error de reconstrucción. Pero en realidad, la lógica nos lleva a pensar que en realidad el problema está en que necesitamos un modelo más complejo. El de difuso y el de especular, solos, no funcionan. Solamente tenemos un objeto solo especular o solo difuso que no es todos los días. Entonces, necesitamos un modelo más complejo que junte las dos. Intentamos hacer un poco de eso con Deep Learning. Tomamos, este es un algoritmo que se llama MonoDEP 2, a partir de una imagen polar, estimada a profundidad. No hay estereovisión, no hay cosas extrañas. El Deep Learning es como nosotros cuando nos tapamos un ojo. O sea, nuestro cerebro aprendió que los objetos tienen cierta forma, entonces podemos interpolar la distancia por más que no tengamos sistema estéreo. Entonces, lo que hicimos es, agregamos la polarización, y la polarización no está presente en todos los casos, entonces habrá una etapa de filtrado de cuáles son los puntos importantes y cuáles no. Entonces, al resultado de eso se le suma la codificación de la información de polarización, se adiciona la codificación de color, poco a poco, y al final, idealmente, la reconstrucción que obtendremos va a ser una mejora en los lugares donde la polarización es importante. Vidrios, objeto reflectivo.
Estas son las partes de monodel que dejamos, que fueran una arquitectura tipo UNet, o sea, codificador, decodificador y saltos de uno al otro. Una LOS vinculada a la textura, porque tenemos la imagen color todavía. El codificador de reposo y el decodificador. Como codificador utilizamos ResNet 18 cada vez, son distintos, no comparten los pesos. Y luego agregamos una LOS que lo que permite es calcular la similitud entre la normal a la superficie estimada, o sea, la salida del algoritmo, y la superficie obtenida, el vector de superficie obtenida a partir de la polarización. Y así como vinculamos la salida con la entrada. Esta LOS decide si usa el modelo difuso o especular basado en la función de umbral. Entonces, si la polarización es muy alta, es especular, si es muy baja, vamos a decir que es difusa. Y acá tenemos los resultados cuantitativos, donde probamos con dos datasets diferentes. Este es una persona que camina, este es un auto que anda en la calle. Y aquí probamos dos algoritmos de base y el nuestro. Y vemos que el rojo es cuando es el mejor y el azul es el segundo mejor. En casi todas las métricas, el nuestro mejor. Y aquí tenemos un poco de resultados cualitativos. Las entradas de monodel, el algoritmo que se llama P2D y del nuestro. El nuestro utiliza esta y esta. Y estas son algunas salidas. Monodel, P2D y el nuestro. Y lo que vemos es que aparece un poco más fluo, más difuso. Y acá, en la distancia, las zonas, las transiciones son más finas. Bueno, el proyector no me ayuda mucho acá. Por otro lado, hay que seguir mejorando porque vemos que en el campo cercano aparecen algunos artifacts, por ejemplo acá. Este artifact acá no existe, en realidad no son. Entonces, eso es una cosa que hay que mejorar todavía. Y finalmente entramos en la perspectiva de nuestro trabajo de investigación. Bueno, como lo dije antes, el modelo matemático que junte los dos modelos lo necesitamos. Si se encuentra este modelo, podemos quizás desbloquear algunas aplicaciones que fueron descartadas en el pasado. Como por ejemplo, la construcción de la forma o la detección de objetos. Estas son dos aplicaciones que vamos a intentar trabajar, porque ya tenemos contacto. Esta es una startup que está en el edificio de trabajo y esta es una aplicación que es la continuación del trabajo de tesis de un colega. Por ejemplo, la detección de enfermedades, como son hongos que se depositan sobre la hoja, hay un cambio de material. Entonces, si detectamos un cambio de material, podemos decir que la hoja no está en buena salud. Y en el otro, detectar qué artículo es reciclable, qué artículo no es reciclable, también basado en el material, y la manipulación por la forma. Lo podemos hacer. Bueno, varios trabajos de resultado de la polarización. Intentan fusionar polarización con algo más. Utiliza física pura en algunos casos, como el primer caso. Utiliza deep learning como el segundo caso. Pero todavía hay cosas para descubrir que no están hechas. Hay algunas preguntas que hago y que no encuentro respuesta. Y uno de los grandes puntos débiles de este dominio es la falta del modelo unificado. Sabemos lo que pasa cuando hay una reflexión difusa. Sabemos lo que pasa cuando hay reflexión especular. Sabemos qué es lo que pasa cuando hay un dieléctrico, cuando hay un metálico. Pero no hay nada que hable qué es lo que pasa cuando consideramos todos juntos. Entonces el sistema se vuelve muy mono-tarea y mono-caso. Entonces, para poder generalizar un poco más, hay que generalizar esos modelos. Además, la otra limitación es que en general no conocemos el índice de reflexión. Entonces hay un error que siempre va a estar presente. Hay que buscar una forma de estimarlo bien. Entonces, nuestro objetivo es justamente hacer eso. Ese modelo unificado. Para dar una idea, ya empecé a escribir algunos proyectos. El proyecto Polymap ya fue aprobado, los cuales me otorgaron 23.000 euros para un pasante, material y visita a conferencias. El BQR para la investigación en red, que fue gracias a eso que pude llevar a Taiyu para que empecemos a charlar y presentemos trabajos comunes y ver qué se puede hacer en conjunto. El proyecto Polyvision es un proyecto que está en la ANR ahora, está en revisión. Más o menos 190.000 euros, cubren doctorado, material y publicaciones. Y por el momento tengo 2 recursos humanos que van a trabajar a partir de febrero. Estos son los temas.
la polarización en los sistemas de LAM en tiempo real y los sistemas de Structure from Motion. Y este es el sistema de la búsqueda del modelo unificado. Y afuera de la polarización tengo un doctorado que está trabajando en la parte de desmantelamiento de equipos expuestos a la radiación nuclear a partir de sistemas de manipulación y de inteligencia artificial. Está en el segundo año, chicos. Dando las referencias de los trabajos que estuve haciendo. Y muchas gracias por su atención. A ver si tienen preguntas. ¿Hay una pregunta, una remarca? Yo te puedo hacer una pregunta sobre el modelo de Cloud. Sí. ¿Qué datos usan para entrenar? ¿Entrenan autosupervisado? Es todo un sistema supervisado. La base de datos eran estas que son imágenes capturadas con una imagen polarimétrica, con una cámara polarimétrica como la mía. Tienen otras informaciones a veces como un RGBD. Este tenía RGBD y este era estéreo polarización. Entonces, la diferencia está en que este, no sé si fue por la conversión, la forma que lo probaron, las imágenes tenían mucho ruido. Entonces, es por eso que, si vos te fijas acá, esta métrica es cuántos puntos tienen un error más bajo que 1.25. Después te va agrandando la métrica, entonces puede ser que al final siempre son valores grandes, porque en realidad está agrandando el campo que cubrís. Entonces, fíjate, hay una diferencia bastante importante. Eso es una de las razones por el ruido. Para comparar utilicé la parte de profundidad, que era utilizaba el CallMap para reconstruir una versión continua, y en este caso utilizaba los puntos de online de 3D. Entonces, por eso que mejora un poco las métricas. Perdón, y los datasets entonces con los que se entrenan son todos monoculares. Monocular. O sea que la función de LOS es esto, solo la diferencia entre Tenés tres partes. Una parte que es la SCIM, que es la parte estructural por textura, y después tenés otra, miento. Esa es la parte por la parte de registramiento. O sea, agarrás y tenés una red de pose en el medio, que agarra y te estima la transformación. Tenés un video. ok. Tenés un video. No una imagen, no entrenás una imagen. Entonces, entre 2 frames estimas la pos y con esa pos hace el registramiento de las 2 imágenes y calcular el error de estructura. Y después tenés la luz de smoothing para analizar un poco y la luz de polarización. ¿Sí? Sobre el tema de la polarización, cuando vos tenés el filtro de Bayer, adentro tenés múltiples filtros de polarización de la luz. Pero también hablaba de que la luz podía estar polarizada de múltiples formas, o sea, podés no tener una sola polarización. ¿Se tiene en cuenta eso cuando se desbayeriza la polarización? No, o sea, ¿qué es lo que pasa? Tenés como subpíxeles de polarización también. Eso. Déjame ver. No, acá. La imagen color es esta. Esto es lo que nosotros vemos. Polarizado o no polarizado, nosotros vemos la intensidad total que recibimos. No hay un filtro en el medio de nosotros. Entonces, esto es lo que ve Bayer. Cuando activamos el vector de Stokes, que lo sé con la fórmula que está en la slide después, tenés 3 componentes, y ahora tenés por cada cupo de 2×2, un píxel con 3 valores. S0, S1, S2. Sí. La S1, la imagen con todos los S1 de la imagen, Sí. ese es lo que desbayerizas. O sea, agarrás. Acá. O sea, estos cuatro te dan un punto de intensidad, un punto de S1, un punto de S2. Por eso, antes de llegar a eso, no tenés subpíxeles. Se podría. Cada subpíxel. Hay un algoritmo que o sea, sí. El problema es que la imagen de I35, I135 esta, lo encontrás 4 píxeles después. Sí. Entonces acá tenés 3 píxeles que no tenés. Sí. Pero bueno. Si no lo reconstruís, bueno, tener un subsampleo. Entonces, para un poco.
Hay algunos algoritmos de mosaicing que utilizan eso. Sí, Hay para uno- la imagen de color se había hecho, por eso. Hay uno que es EARI, se llama. Me equivoco. EARI, Mosaicing, Polarization. Vamos a poner este. Edge base. Edge aware residual interpolation. Este que hace. Entonces, tengo la versión monocromo y para hacer la versión color, si no me equivoco, hace casi el mismo acá. Agarra este, Ajá. descubre la imagen y después hace una composición de matrices para haciendo el Bayer común, porque la distancia es más chica, y después de eso aplica el monocromo. Algo así estilo. Y después te quería preguntar, especialmente cuando se está al aire libre, digamos, tener la luz del sol, toda la polarización de entrada que vas a tener, imagino que depende de la polarización inicial de la luz. Entonces, si yo tengo luz polarizada por el sol, ponele que está afuera, no tendría que tener en cuenta también un montón de condiciones ambientales. La luz que viene del sol es despolarizada, porque pasa a través de la atmósfera. Pero Se polariza cuando refleja, entonces lo que a vos te llega, bueno, algunas veces puede ser reflejada, pero la mayoría de intensidad que recibís es la directa que, ¿cómo se llama? Que está despolarizada. okay. Consideramos mucho que es despolarizado. Otra cosa que no he mencionado en la parte del equipo, perdón, me salgo del tema, es que tengo un colega que trabaja mucho en la matemática. Si hay algunos que les gusta mucho la matemática, trabaja en la parte de F-función. ¿No se escucharon hablar? Bien. Es muy, muy loco. Es un tipo de función que donde la combinación final depende solamente el resultado final depende del signo de la función. Hay una forma de construir funciones a partir de funciones en las cuales el valor depende del signo o el signo depende del valor. No importa. Hay una historia con el signo. Entonces, la potencia que tenía era que se podían construir funciones muy complejas a partir de casi funciones binarias, porque dependían solamente del signo. Y hay una forma de resolverlo, de componerlas, que tendría una forma cerrada, y la idea es buscar la cantidad exacta de elementos para poder componer la función y que no sea ilimitada. Si alguna matemática interesa esa parte, Shapiro era uno de los autores que trabajaba, Verbachev, creo que era el otro. Shapiro. Sí, data. Y, ¿cómo se llama? Y bueno, mi compañero se llama Johan Fuggeroli. Sí, no sé si puse mi email en la presentación para el final, así que si me quieren contactar, les paso un mail. Así que... No, solo en la parte que, bueno, no vuelvas atrás porque son muchas, pero donde tenés el fotodiodo y el filtro de polarización, supongo que están bien eliminados. Sí. Está hecho a nivel de construcción, no son, se suelda directamente, no es que hiciste el fotodiodo de un lado, el filtro del otro y después lo pegás. Okay. Eso es lo que se hacía en la primera versión de Sony, que no funcionaba, que tenían las cosas invertidas. O sea, agarraron básicamente el captor color, desarrollaban una grilla y la pegaban encima. Entonces, ahí tenías un problema de alineamiento bastante importante y tenías mucho crosstalk. Porque agarraba y te aparecía acá, el filtro ese recibe de todos los lados y focaliza en la zona sensible. Entonces, lo que terminaba pasando es que un filtro de acá, si venía con suficiente ángulo, pasaba el píxel de al lado, se focalizaba por el píxel de al lado y generaba señal en el píxel que nos correspondía. Ahora ya no, porque el filtro está abajo, entonces él focaliza bien sobre el filtro y sobre la parte sensible. Agradecemos, Joaquín. Gracias.
No sé qué pero era bien. Sí, no pasa nada, preguntátelo aquí, estoy para eso. Mostraste en un momento la explicación, le vuelve. Sí. ¿Este lo corto? Voy a cortar el seguido, porque sí, cortando. Yo voy a poner la grabación. A ver. Acá me dijiste. En la primera. El último. O sea, que la deja ahí puesta. Sí. Entonces, El primero es un trabajo que hice de Master, en donde desarrollé un software que lo que hace en la segmentación de la distintas zonas de la próstata, notablemente para poder definir el tamaño, por ejemplo, de un tumor. sí. Y también poder ver los datos de la persona que estaba